Muy bien, el día de hoy estamos haciendo un video para los alumnos de quinto año del Colegio Amancio Varona con respecto a lo que es anatomía humana y estábamos hablando con respecto al sistema óseo y nos tocaba mencionar lo que es los huesos del esqueleto axial y por lo tanto estoy mencionando en primer lugar el tórax, ¿ya? El tórax básicamente tiene 25 huesos, obviamente formado por un esternón, que es este hueso que forma el pecho, ahí está, y los 12 pares de costillas, ¿no? Los 12 pares de costillas serían 24 huesos más un esternón, serían 25 huesos. Por eso es que el esternón, o sea, todo el tórax tiene 25 huesos, ¿ya? Con respecto a las costillas, los 12 pares, tenemos 7 pares de costillas verdaderas. Se le llaman verdaderas porque las costillas se unen con su cartílago propio, directamente al esternón. En cambio, las costillas falsas se le llaman así porque ellas se unen por un cartílago común, ¿ve? 1, 2 y 3, un cartílago común directamente al esternón. Y se le llaman dos pares de costillas falsas porque las falsas no se unen directamente con el esternón. Bueno, en realidad se llaman costillas flotantes, ¿ya? Que son dos porque no se articulan directamente con el esternón. Entonces repetimos esta parte. 7 pares de costillas verdaderas porque tiene cartílago propio para unirse al esternón. Los 3 pares de costillas falsas porque tienen un cartílago común que se une con el esternón y los 2 pares de costillas flotantes porque no se articula con el esternón. Ahí están los 12 pares, serían 24. Más un esternón, serían 25 huesos tienen el tórax. Recordar que la primera costilla presenta una protuberancia llamada tubérculo de Lisfranc y el quinto par de costillas son las costillas más anchas y curvas. ¿Ya? El quinto par de costillas son las costillas más anchas y curvas. Luego tenemos el esternón, miren acá, que tiene 3 porciones. Tenemos el mango manubrio, el cuerpo del esternón y el apódice sifoides, o también llamado apéndice sifoides. Recuerden que entre el mango manubrio y el cuerpo del esternón se encuentra el ángulo de Lois. Ahí está. Y luego tenemos las costillas, ahí está, que son huesos planos, son huesos arqueados y planos. 24 costillas tenemos. Con respecto al esqueleto apendicular, miren acá, el esqueleto apendicular básicamente está formado por los huesos del miembro superior. Este hueso del miembro superior está formado por los huesos de la cintura escapular, que está formado por la clavícula y el omóplato, también llamado escápula. Clavícula y el omóplato, también llamado escápula. En los huesos del brazo voy a encontrar lo que es el húmero, el hueso más largo del miembro superior, y en los huesos del antebrazo encuentro medialmente el hueso cúbito, y externamente encontramos el hueso radio, ¿ya? Y luego mencionamos acá los huesos de la mano, que está formado por los huesos del carpo, la muñeca, luego los huesos metacarpianos y finalmente las falanges. Habíamos mencionado que la cintura escapular está formada por dos huesos, la clavícula y la escápula. Vemos acá la clavícula, una cara anterior y luego tenemos la cara posterior de la clavícula. Además, habíamos mencionado la escápula o también llamado el omóplato. Miren acá el omóplato, ¿no? Este hueso llamado escápula omóplato tiene partes como por ejemplo el acromión. El acromión le pertenece básicamente al omóplato y también tiene el apófisis coracoides. Ya el apófisis coracoide le pertenece al omóplato, junto con una cavidad llamada cavidad glenoidea, para unirse directamente con la cabeza del hueso húmero, formando una articulación de tipo enartrosis. En realidad sería enartrosis incongruente. Luego tenemos el húmero, miren acá, miren esta cara del húmero, una cara posterior. Tenemos el troquín y el troquíter, son dos protuberancias que lo presenta el húmero, troquíter y troquín. Presenta la corredera bicipital, la B deltoidea, la tróclea junto con sus cóndilos. Y en otra cara del húmero encontramos la cabeza del húmero y el canal de torsión para el nervio radial. En el antebrazo encontramos el cúbito y el radio. Recuerden que el cúbito siempre es un hueso que se ubica hacia la cara medial del cuerpo o interna y el radio siempre es externo. Entonces el cúbito presenta algunas estructuras muy importantes como por ejemplo el olecrano, miren acá, que forma la articulación del codo. También presenta el apófisis coronoides, ¿ya? Y tiene, miren, cabeza y también tiene apófisis estiloides. En cuanto al radio, es un hueso que presenta cabeza y presenta una protuberancia llamada tuberosidad bicipital. Tuberosidad bicipital, ¿ya? Y también tiene su apófisis estiloides. En esta visión vemos acá dos huesos del antebrazo, lo que es el cúbito y el castenradio. Entonces el cúbito presenta esto que se llama olecranon para formar la articulación del codo y así permitir la flexión del antebrazo.
En la mano encontramos los huesos del carpo, o sea, los huesos de la muñeca, que son 8 huesos por cada muñeca. Tenemos una primera hilera, o también llamada hilera proximal, y luego tenemos una segunda hilera, también llamada hilera distal, o anterior o posterior también lo llaman, ¿ya? En la primera hilera encontramos el escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme. Y en la segunda hilera, o también llamada hilera distal, encontramos el trapecio, el trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchoso. Se le llama hueso grande porque es el hueso más grande, pero de la muñeca, ¿ya? Ahora, los huesos trapecio y escafoides y el hueso ganchoso y el pisiforme van a formar un canal que se llama básicamente túnel carpiano, ¿ya? Entonces, ¿qué hueso forman el túnel carpiano? Sería el trapecio, el escafoides, el ganchoso y el pisiforme. Por aquí pasa un nervio muy importante que se llama nervio mediano. Luego tenemos los huesos del metacarpo, que serían 5, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Y finalmente tenemos las falanges, ¿ya? Las falanges que son el número de 14 por cada mano. En cuanto al índice, vemos acá falange proximal, falange medial y falange distal. Serían 3 falanges. Por, por 4 serían 12. Más 2 del dedo pulgar, que solamente tiene 2, por cierto, el dedo pulgar tiene una falange proximal y una falange distal. Recordar que el dedo gordo de la mano y pulgar no tiene falange medial. Por eso que son 2. 2 y 12 serían 14 falanges tiene cada mano. Bueno, aquí tenemos algunas patologías como la osteoartrosis y la artritis reumatoidea. Bien, vamos a ver la artritis reumatoidea, que es una enfermedad autoinmune. Y esta artritis reumatoide se provoca por la formación de un tejido llamado pagnos. Vemos ahí ciertas deformaciones y nódulos en las manos. Vamos ahora a los huesos del miembro inferior. Tenemos ahí los huesos de la cadera que van a formar, por ejemplo, la cintura pélvica, ¿no? Los huesos de la cadera también se llama cintura pélvica y la cintura pélvica presenta los dos coxales o también llamados ilíacos. Tenemos dos coxales o ilíacos. Muy bien, entonces vamos a ver a continuación que los coxales ilíacos tienen tres partes, ¿no? Tiene el ilio, tiene el pubis y tiene el isquio. Entonces, ¿con qué porción, por ejemplo, del hueso ilíaco coxal nos sentamos, ¿no? La respuesta sería con el isquio nos sentamos, ¿ya? Muy bien, vemos acá otra visión, el ilio, el isquio y el pubis. Entonces, ¿con qué parte del hueso coxal ilíaco nos sentamos? Ah, ya, con el isquión, ¿de acuerdo? Además presenta, cuando se unen las tres partes del hueso coxal, una estructura llamada acetábulo. El acetábulo, también llamado cavidad cotiloidea. Acetábulo, también llamado cavidad cotiloidea, porque por aquí se va a unir obviamente la cabeza del hueso fémur para formar la articulación llamado coxofemoral, que es una articulación que se da entre el coxal y el fémur. Este tipo de articulación coxofemoral también se llama enartrosis congruente, ¿no? Es de tipo enartrosis congruente. Incluso el hueso coxal presenta una estructura llamada el agujero obturador. En otra visión del hueso coxal ilíaco tenemos que presenta, mírenme, la famosa cresta ilíaca, la espina ciática, ahí está, y la tuberosidad isquiática, ahí está. Bueno, en la cara interna básicamente del costado ilíaco se encuentra una línea imaginaria, es esta línea llamada línea innominada. Esta línea innominada nos permite mencionar o clasificar en una pelvis superior y una pelvis inferior. Pelvis superior y pelvis inferior. Luego tenemos la pelvis ósea que está formada por los coxales, sacro y coxis, todo esto. En la pelvis femenina encontramos que el sacro, miren, es más corto y menos ancho, ¿no? O sea, es más angosto. Bueno, disculpen, es más corto y más ancho. ¿Ya? Entonces, en la pelvis femenina, el sacro es más corto y más ancho, como vemos allí. Y vemos ahí que este ángulo que se llama ángulo subpúbico, en el caso de la pelvis femenina, es mayor en 90 grados, ¿ya? El ángulo subpúbico es más amplio, por lo tanto es mayor en 90 grados, por eso que la mujer tiene obviamente caderas más pronunciadas. En cambio, la pelvis masculina vamos a encontrar que el sacro es más alargado y más corto, más alargado, míreme, y más estrecho, ¿no? Entonces, si vemos ahí el ángulo subpúbico de la pelvis masculina, el ángulo subpúbico es menor en 90, ¿no? Por eso que en el hombre es más estrecho. En los huesos del miembro inferior, básicamente vamos a encontrar, aparte del coxal, ¿no?
los huesos del muslo, ¿no? Donde encontramos ahí el fémur. Y el fémur presenta lo que es el trocánter mayor y trocánter menor. También la rótula, que forma parte de la articulación de la rodilla. Recordemos que la rótula es el hueso sesamoideo de mayor tamaño del cuerpo. En los huesos de la pierna encontramos la tibia y el peroné. Y finalmente los huesos del pie o del tarso. En el fémur encontramos el trocánter mayor y trocánter menor y los cóndilos. Y en otra visión, en el fémur, que es el hueso más largo del cuerpo, encontramos la cabeza, cuello anatómico, cuello quirúrgico, la línea pectínea, la línea áspera y el triángulo popliteo. En los huesos de la pierna encontramos, miren acá, la tibia y el peroné. La tibia es el único hueso largo del cuerpo que no tiene cabeza, ahí está, y presenta el tubérculo de Giardi. Presenta el tubérculo de Giardi y una línea llamada línea oblicua, junto con el malleolo interno también llamado tobillo interno. En cambio, el peroné presenta cabeza y presenta el malleolo externo o también llamado tobillo externo. La rótula, como ya lo mencioné, es el hueso sesamoideo más grande del cuerpo. Forma parte de la articulación de la rodilla. Miren acá la cara anterior de la rótula y la cara posterior de la rótula. Es el hueso sesamoideo más grande del cuerpo. En los huesos del pie encontramos los huesos del tarso, que son 7. Tenemos un astrágalo, que es el único hueso del tarso que se une con los huesos de la pierna. Luego tenemos el calcáneo, que es un hueso que forma el talón y soporta todo el peso corporal y es el más grande del tarso. Tenemos un cuboides por la forma que tiene, un escafoides también llamado navicular por la forma de nave que tiene. Recuerda que el escafoides se repite tanto en el tarso como en el carpo, en la muñeca, y los tres cuneiformes. En el metatarso encontramos 5, 1, 2, 3, 4 y 5, y las falanges, igual que la mano, serían 14. Vemos acá rápidamente. Recuerden que el dedo gordo del pie se llama hallux. El dedo gordo del pie se llama hallux. También tiene falange proximal, falange distal. Solamente tiene dos falanges, falange proximal y falange distal. No tiene falange media. Los demás sí. Sus tres falanges cada uno sería 3 por 4, 12, más dos falanges serían 14. 14 falanges tiene un pie. En esta visión vemos claramente que los huesos del tarso, ¿no? El astrágalo, que es el único hueso del tarso que se une con los huesos de la pierna, el calcáneo, que soporta todo el peso corporal y forma el talón y es el más grande de todos, el escafoide navicular, que tiene forma de una nave, y este hueso se repite, igual que en el tarso, se repite en la muñeca, hueso del carpo. Un cuboides por la forma que tiene y tres cuñas o también llamados cuneiformes y los 5 metatarsianos. En cuanto a patologías, tenemos la artritis gotosa, que es una acumulación de cristales de urato sódico o de urato de sodio en las articulaciones, provocando principalmente un dolor en el dedo gordo del pie, llamado hallux, en el dedo gordo. Ahí produce un dolor llamado podagra. En la articulación tenemos que un elemento clásico más importante de la articulación es la membrana sinovial, miren acá, que produce líquido sinovial. Y este líquido sinovial lubrica toda esta zona, pues, ¿no? Lubrica la articulación. Finalmente, la clasificación funcional, o sea, de acuerdo al movimiento, tenemos las articulaciones sinartrósicas que no tienen movimiento, no hay movimiento, por ejemplo, las articulaciones que se forman entre los huesos del cráneo, no hay movimiento. Las articulaciones anfiartrosis, donde hay un movimiento limitado, como vemos en las articulaciones intervertebrales, ahí está, articulaciones intervertebrales, presentan articulación anfiartrosis, y las articulaciones diartrosis, que presentan básicamente un movimiento abundante o exagerado. Tienen mucho movimiento en las articulaciones diartrósicas. Encontramos la articulación más móvil del cuerpo humano que se llama el hombro, también llamada articulación escapulohumeral, y la articulación también encontramos la coxofemoral, ¿ya? Que se da entre el coxal y el fémur, ¿ya? Entonces, en las articulaciones diartrósicas, que son las que tienen mayor movimiento, encontramos la articulación del hombro, la escapulohumeral, que es la articulación más móvil del cuerpo humano. Y también encontramos la articulación coxofemoral, que es la articulación de la cadera.